Lo mismo de siempre, link del autor en la descripción, suscríbanse, las membresías y superchat están activadas, comenten, den like, empecemos. Capítulo 23 Quirks. Izuku no estaba acostumbrado a sentirse orgulloso de sí mismo. Tampoco estaba acostumbrado a sentirse querido, pero mamá al menos lo había expuesto a esa emoción, así que era comprensible que la última semana hubiera sido bastante extraña. Había estado haciendo vigilancia virtual todas las noches, y estaba mejorando mucho hackeando. Había estado trabajando para hackear todas las cámaras que había delante de las tiendas y demás, de modo que tenía ojos en todas partes, y era muy divertido. Por no hablar de que, en algunos casos, era más rápido llevar a los héroes a los crímenes pirateando sus comunicaciones. Seguía deseando que le quitaran la escayola para poder ayudar a los héroes a luchar, pero, quizá tendría que pasar unos días a la semana haciéndolo así, incluso después de curarse. Cruzaría ese puente cuando llegara a él, pero por ahora, por fin sentía que estaba haciendo algo bien por una vez en su vida. Lo que le llevó a la otra emoción desconocida, sentirse amado. Había pensado que quizá Eraserhead era solo la excepción y que solo le echaba de menos por su costumbre de adoptar gatos callejeros. Si se paraba a acariciar gatos callejeros, por supuesto que recordaría a un molesto vigilante, así que solo tenía sentido que echara de menos a Izuku porque simplemente era más cariñoso de lo normal, pero no parecía ser el caso. Todos los héroes a los que llamaba Izuku parecían contentos de oír su voz y decían que le echaban de menos. Incluso le preguntaban si estaba bien. Nadie preguntaba si Izuku estaba bien, ni Kaki-chan, ni sus profesores, ni sus compañeros de clase, pero aquí había héroes profesionales de la vida real a los que parecía importarles. Izuku sabía que solo se preocupaban porque no sabían que no tenía un Kirk, así que no pudo evitar sentirse un poco culpable por mentirles. Una parte de él sabía que debía decírselo para que no perdieran el tiempo con él, y se sentía muy egoísta por guardarse para sí su condición de Kirkles, pero no quería perder ese sentimiento. Sabía que no merecía sentirse amado, pero, bueno, no era como si estuviera mintiendo a los héroes, ¿verdad? Solo estaba omitiendo alguna información. Esa era parte de la razón por la que había estado esquivando todas las preguntas sobre lo que le había obligado a salir de las calles. Si supieran que se había roto el brazo, o cuando se lo había roto, entonces podrían sacar los historiales del hospital, o algo así, y entonces sabrían quién era, y entonces sabrían que era un Kirkles, y le obligarían a dejarlo y se lo dirían a mamá, y ella estaría tan preocupada y... Esto era un problema con las noches lentas. No es que Izuku no se alegrara de que nadie estuviera cometiendo delitos, pero le dejaba demasiado tiempo para perderse en su cabeza. Volvió a cambiar de cámara, buscando algo sospechoso. Había un par de borrachos, como todas las noches, y algunas otras personas deambulando, pero nadie estaba haciendo nada delictivo, por lo que él podía ver. Lo más parecido a un problema que veía era un grupo de adolescentes fumando, pero no hacían daño a nadie, aunque estuvieran merodeando. Estaba a punto de volver a cambiar de cámara para ver si podía localizar a alguno de los héroes y ver qué estaban haciendo cuando uno de los adolescentes se sacudió de repente, dándose una palmada en el cuello. En cuestión de segundos, los demás estaban golpeando el aire y abofeteándose a sí mismos también, pero más allá de eso, Izuku no podía ver nada malo. Le hubiera gustado que la cámara por la que miraba tuviera sonido para saber si estaban alucinando con lo que se estaban fumando o si necesitaban ayuda, pero esa era una de las desventajas de hacer de vigilante virtual. No fue hasta que empezaron a atacarse unos a otros con sus poderosos quirks que llamó a los héroes. Debatió un minuto sobre qué héroe sería el mejor antes de decidir que probablemente agradecerían refuerzos para una pelea tan grande. Eraser, Amplifier. ¿Están ocupados? No. Chirrió Amplifier, nunca estamos demasiado ocupados para ti, guapo. Izuku se sonrojó, pero se concentró en la tarea que tenía entre manos. La pelea iba a empezar a extenderse pronto, si la forma en que las peculiaridades de los adolescentes se estaban descontrolando era un indicio. ¿Qué pasa, niño problemático?, preguntó Eraser. Normalmente solo llamas a un héroe a la vez. Oh. Hay una pelea en Hill Street. No sé qué la empezó, pero sí está empezando a extenderse.
Creo que los adolescentes son todos amigos entre sí, o al menos eso es lo que parecía antes de que de repente empezaran a pelearse entre ellos. De acuerdo, voy para allá, chico. Yo también. Por suerte, los dos tardaron solo unos minutos en llegar al lugar. Amplifier llegó primero y empezó a usar su Kirk para desorientar a los luchadores, confundiéndolos mientras saltaba de edificio en edificio para rodearlos básicamente de sonido. Mientras esperaban a que llegara Eraser, Izuku no dejaba de comentar los quirks que utilizaba, señalando cualquier punto débil que Amplifier pudiera aprovechar. Muy bien, ten cuidado con el tipo de la mochila y trata de mantenerte detrás de él, pero eso ya lo sabías, ya que básicamente está extendiendo su lengua en forma de red. Si intenta ir a por ti, quédate cerca del suelo, porque no me imagino que la calle sepa muy bien y podría darte algo de tiempo. ¿Quién más? Espera, ese tipo acaba de teletransportarse. El villano en cuestión apareció de repente ligeramente por detrás y a la izquierda de Amplifier, asestándole un golpe en la espalda antes de desaparecer de nuevo, solo para aparecer a unos metros de distancia. Bueno, eso era extraño. Con un kit de teletransporte, podría haberse marchado en cuanto llegó Amplifier, así que ¿por qué se quedó? ¿Quería luchar contra Amplifier? ¿O tenía un límite de distancia? La segunda opción parecía más probable, porque ¿qué adolescente lucharía voluntariamente contra un héroe profesional? Observó el teletransportador durante otro minuto. Definitivamente mantenía a Amplifier en vilo, pero después de esa primera vez, ella era capaz de echarle un vistazo en su visión periférica, debido a su hábito de aparecer ya sea ligeramente a la izquierda, o a la derecha o ligeramente detrás de ella. Eso no tenía sentido. ¿Por qué no iba a aparecer directamente detrás de ella, a menos que no pudiera? Amplifier, intenta que el tipo de la lengua bloquee el campo de visión del teletransportador. La vio asentir y en pocos segundos, la cabeza del teletransportador estaba envuelta en la lengua de su amigo. Izuku se estremeció. ¡Qué asco! Pero, como era de esperar, no se teletransportó para salir, sino que golpeó el músculo hasta que le soltó mientras Eraser llegaba por fin. Amplifier aprovechó ese momento de distracción para noquear y sujetar al tipo de la lengua. Siento llegar tarde, dijo Eraser bruscamente mientras se cargaba a otro de los luchadores, un tipo con demasiados ojos. No hay problema, encantado de tenerte. Izuku sonrió. Era genial poder verlos luchar. Ah, y el teletransportador tiene un kit basado en la visión, como tú, Eraser. Solo puede teletransportarse a lugares que pueda ver, así que intenta cegarle antes de que tengas que parpadear. Eraser no perdió tiempo en envolver su arma de captura alrededor de los ojos del hombre y dejarlo inconsciente. Todavía quedaban unos cuantos luchadores en pie, que inmediatamente cargaron contra los héroes con ganas de venganza. Habría estado bien saber que estos tipos están hasta arriba de Trigger, Viridian. Gruñó Eraser. Izuku abrió los ojos de par en par e hizo una mueca de dolor al golpearse accidentalmente en la cara con su yeso. Debería haber usado la otra mano, lo siento mucho. Debería haberme dado cuenta de que no todos deberían tener quirks tan fuertes y entonces habrías estado preparado y entonces. Sé amable con el chico, Eraser. Amplifier dijo mientras golpeaba a alguien en la cara. Ni que se hubiera dado cuenta de que estaban colocados desde su habitación. Izuku se encogió sobre sí mismo. Era un inútil. No podía hacer nada bien. Sí, lo hacía lo mejor que podía con un brazo roto, pero Amplifier tenía razón, había cosas que se le escapaban porque no estaba en la calle. Si los héroes perdían el combate o resultaban heridos, sería culpa suya, porque les había dicho que fueran, aunque no tuviera toda la información necesaria. Por suerte, el combate no duró demasiado, ya que entre Eraser, que anuló sus quirks, y Amplifier, que los desorientó, los luchadores no tenían ninguna posibilidad. Oyó a Amplifier hablar con Tsukauchi por el comunicador y estaba a punto de cortar su propia conexión cuando Eraser empezó a hablar. Viridian, dijo en voz baja. ¿Sigues ahí? Has estado un momento callado. Izuku estuvo tentado de no responder. Tal vez entonces Eraser asumiría que los había dejado en paz, como debería haber estado haciendo todo el tiempo, en lugar de molestarlos con sus estúpidas canicas y su estúpida información incompleta. Se oyó un suspiro por la línea. No nos estás molestando, chico.
Siento si te di esa idea durante la pelea, solo estaba frustrado porque los casos de Trigger han aumentado últimamente. No es culpa tuya, niño problemático. Debería haberme dado cuenta. La cara de Izuku ardía mientras su voz salía entrecortada. ¿Por qué tenía que ponerse a llorar precisamente ahora? No. Eraser dijo firmemente. Amplifier tenía razón, no había forma de que supieras que estaban usando Trigger solo por la imagen de la cámara. Es suficiente logro que hayas sido capaz de ver la señal en primer lugar, así que deja de castigarte, ¿de acuerdo? Ok. Izuku aún no estaba convencido, pero no quería que Eraser se sintiera culpable solo porque no podía controlar sus estúpidas emociones y sus estúpidas lágrimas y sus estúpidos murmullos y sus estúpidos. ¿Vas a decirnos alguna vez por qué cambiaste a online, chico? Preguntó Amplifier. Izuku dio un brinco, había olvidado que también seguía conectado a su comunicador. Oh, solo, cosa así, ya sabes, la vida. Hizo una mueca. Suave. Gracias. Buenas noches. Cortó el enlace antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más. Izuku frunció el ceño y se frotó el brazo, que había empezado a picarle mientras se curaba. Quizá debería empezar a investigar los problemas de antemano para tener más información que dar a los héroes. Probablemente no serviría de nada en casos como los atracos, pero tal vez sí en las redadas antidroga. Quizás podría encontrar más información sobre el Trigger para pagarle a Eraser por lo de hoy. Izuku suspiró y cerró el ordenador antes de volver a meterse en la cama. Tendría que ocuparse de eso mañana. Izuku se frotó la cabeza mientras intentaba, una vez más, concentrarse en su tarea de historia, pero no lo consiguió. Se había despertado unos minutos antes de que sonara el despertador esta mañana, jadeando al recordar la pelea en la que había conocido a Erasereat por primera vez. También había sido un grupo de matones que, ocupándose de sus asuntos, de repente se volvieron locos y empezaron a pelearse sin motivo, y Eraser había mencionado que tenían Trigger en sus sistemas. Y también estaba lo de las abejas. Anoche no había pensado mucho en ello, pero aquellos adolescentes habían estado dando manotazos al aire, casi como si hubiera bichos o algo que intentara picarles. Izuku suspiró y tomó su teléfono. De todas formas, no estaba siendo capaz de concentrarse, así que más le valía dar un paseo para despejarse, ¿no? Y quién sabía, quizá encontrara algo en el lugar de la pelea que pudiera ayudar a la investigación de Eraser. Tuvo que coger un tren para llegar a la esquina donde los adolescentes habían estado fumando, e Izuku recibió un montón de miradas extrañas, teniendo en cuenta que la mayoría de los chicos de su edad se suponía que estaban en la escuela a media tarde, pero Izuku las ignoró y la mayoría de la gente simplemente se encogió de hombros y continuó con sus días. A Izuku no le sorprendía, la gente siempre le miraba de reojo, simplemente no era lo bastante interesante como para merecer que le prestaran atención. Estaba acostumbrado a que lo ignoraran. La esquina parecía diferente a la luz del día, e Izuku levantó la vista hasta que vio la cámara que había pirateado la noche anterior. Era extraño ver la calle desde ese ángulo, pero un buen tipo de extrañeza te hizo que Izuku sonriera ligeramente antes de volver a mirar a su alrededor en busca de pistas. No sabía muy bien qué estaba buscando. Después de todo, si hubiera insectos, mosquitos o algo así, ya se habrían ido, pero... Un destello metálico llamó la atención de Izuku, que miró brevemente a su alrededor antes de caminar hacia él y arrodillarse. Aspiró con fuerza al ver el cadáver aplastado de una diminuta abeja robótica, con un cilindro de cristal agrietado que hacía la función de abdomen. El tipo que le abofeteó el cuello debió de conseguir dañarla lo suficiente como para que no pudiera salir volando, y el contenedor del abdomen podía contener fácilmente una pequeña dosis de Trigger, lo que explicaría por qué Izuku nunca había visto a ninguno de los dos grupos inyectándose. Izuku cogió una pequeña bolsa zip de su mochila, que en algún momento había contenido zanahorias, y recogió la abeja, con la esperanza de que le quedara lo suficiente como para poder trocearla, y luego emprendió el camino de vuelta a casa. Después de todo, aún tenía deberes que terminar. Capítulo 24. Abejas. Después de cenar, Izuku por fin tuvo un momento para inspeccionar la abeja robótica que había encontrado.
Tendría que darse la era Ceread más tarde, pero antes podría averiguar todo lo que pudiera sobre ella. Era lo menos que podía hacer después de todos los problemas que le había causado a Eraser la noche anterior. Sacó el Cyclope de su bolsa y lo miró. A primera vista, parecía estar hecho de metal, pero cuanto más lo miraba, más le parecía que eso no podía ser del todo cierto. No parecía tan brillante como debería, lo que podría explicarse por algún tipo de acabado mate, pero eso no explicaba la forma en que algunas partes de la abeja parecían estar casi deteriorándose, como si la propia abeja fuera realmente orgánica. Izuku sacó un cuaderno y apuntó algunas ideas. Obviamente, no disponía de las herramientas necesarias para analizar la química del robot de su habitación, pero había muchos quirks que permitían controlar la tecnología. También había quirks que creaban aleaciones metálicas a partir de la sangre o los tejidos del usuario. Sabiendo eso, era completamente posible que esta abeja fuera en realidad el resultado de un quirk, lo que la haría orgánica e inorgánica al mismo tiempo. Y si era el resultado de un quirk, podría haber alguna mención al respecto en las noticias, especialmente si este usuario de quirk había dosificado a la gente de forma similar en el pasado. Durante la hora siguiente, Izuku encontró bastantes quirks similares, incluido uno que permitía al usuario controlar a cualquier abeja viva con la que entrara en contacto a través de feromonas, lo cual era genial e hizo que Izuku echara mano de su cuaderno, pero el más notable pertenecía a una villana que se había ganado el apodo de Queen Bee hacía unos años en Naruata. Había varias historias contradictorias, teniendo en cuenta que las personas que controlaban a las abejas parecían tener múltiples quirks, lo cual no era posible. La teoría más probable era que Queen Bee era en realidad una especie de parásito que infectaba a un huésped. El huésped podía seguir usando su quirk original, pero el parásito creaba una especie de mente de colmena que controlaba la propia reina. Era un quirk fascinante e Izuku se preguntó cómo podrían contrarrestarlo los héroes. Quizá destruyendo a la reina, pero siempre cabía la posibilidad de que otra abeja se convirtiera en la reina, así que, en ese caso, tendrían que encontrar la forma de localizar a todas las abejas y destruirlas, lo que sería prácticamente imposible. Era una pena que un quirk tan poderoso se utilizara para el mal. A Izuku se le ocurrían muchas maneras de ayudar a la gente. Las abejas parecían ser capaces de retener pequeñas cantidades de cualquier líquido, por lo que podían administrar medicinas que salvaran vidas, o incluso antídotos si un villano con un quirk venenoso atacaba. Teniendo en cuenta la mente de colmena, lo más probable es que el anfitrión pudiera utilizar a las abejas para espiar y recopilar información valiosa siendo casi, literalmente una mosca en la pared, porque nadie prestaba atención a los bichos. Era un quirk genial. Izuku sacó la abeja de la bolsa e intentó ver si había alguna forma de hackearla. Probablemente no tenía una línea dura, pero como tenía elementos robóticos, lo más probable es que hubiera tenido alguna forma de comunicarse con su reina, lo que significaba que Izuku podría colarse y, con suerte, entrar en la cabeza de la abeja. Por supuesto, como la abeja estaba hecha con quirk, cabía la posibilidad de que el aspecto robótico fuera solo un efecto secundario y fuera imposible hackearla, pero al menos merecía la pena intentarlo. Hizo falta mucha experimentación y ya era casi la hora de irse a la cama cuando Izuku por fin consiguió conectarse de forma inalámbrica al cerebro de la abeja. Disco duro. La mayoría de los archivos estaban dañados, lo cual era comprensible teniendo en cuenta lo destrozada que estaba la abeja, pero Izuku consiguió encontrar uno llamado directivas. Tras una rápida comprobación de virus y rastreadores, que no arrojó ningún resultado, Izuku abrió el archivo. If, abdomen igual lleno inyectar a cualquier humano. Él se volverá la colmena. Había algunos comandos más, pero ese fue el que más le llamó la atención a Izuku. Eso significaba que los villanos instantáneos realmente eran víctimas al azar, y no simplemente utilizaban las abejas como una especie de método de inyección alternativo para drogarse. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba la reina abeja convirtiendo a gente cualquiera en villanos? Por supuesto, encontrar más información sobre Queen Bee le llevó a la madriguera del conejo de la locura de los villanos instantáneos que había ocurrido en Naruata. Al igual que lo que estaba ocurriendo ahora, civiles desprevenidos estaban siendo drogados con Trigger para causar el caos.
A primera vista, parecía que Queen Bee era uno de esos villanos que simplemente disfrutaban causando destrucción sin sentido, y eso habría sido el final, excepto por el hecho de que poco después aparecieron unas personas llamadas Next Level Villains. Todos los villanos del siguiente nivel habían sido villanos instantáneos en un momento u otro, pero luego desaparecieron. Reaparecieron unos meses más tarde manifestando cambios permanentes a causa de la experimentación humana y dosificados con enormes cantidades de trigger. Afortunadamente, no sufrieron cambios mentales permanentes tras el efecto de la droga y pudieron volver a sus vidas normales, pero ninguno de ellos recordaba haber sido secuestrado ni quién había experimentado con ellos. Izuku frunció el ceño. Era evidente que los responsables de esta operación tenían algún objetivo en mente. Sus experimentos estaban conduciendo a algo, la única pregunta era, ¿a qué? No podía tratarse de los villanos del próximo nivel, porque entonces los villanos instantáneos habrían dejado de existir tras su aparición en Naruto. Intentaban encontrar una forma de hacer que los Quirks fueran más poderosos, pero Trigger hizo eso por sí mismo. Así que tal vez tratando de encontrar una manera de hacer un Kirk permanentemente más poderoso, eso tenía mucho más sentido. Izuku estaba seguro de que muchas personas con Quirks débiles estarían dispuestas a pasar por mucho dolor, y probablemente pagar mucho dinero, si pudieran hacer que su Kirk se volviera permanentemente más fuerte. Era un buen motivo. Pero entonces, ¿por qué tener villanos instantáneos? Si querían que los Quirks más fuertes fueran permanentes, ¿por qué tomarse la molestia de drogar a gente al azar con una droga temporal, a menos que estuvieran utilizando estos incidentes para evaluar a las víctimas de sus experimentos? Podrían ver qué personas tenían peculiaridades prometedoras y ver cómo reaccionaban a la droga, para luego secuestrarlas. La abeja reina no estaba creando villanos instantáneos para causar el caos y el miedo entre el público y los héroes, estaba explorando víctimas potenciales para la siguiente ronda de experimentos. Izuku dio un respingo cuando sonó su alarma de vigilante. ¿De verdad había estado haciendo esto medianoche? Izuku se levantó y se estiró, con un gesto de dolor en la espalda. Llevaba horas delante de una pantalla y no le apetecía pasar otras tantas sentado en la misma postura. Se sentía muy egoísta, porque se suponía que tenía que ayudar a la gente, aunque le doliera, pero no se atrevía a volver a sentarse. Ojalá pudiera volver a salir a la calle. Izuku hizo una pausa y miró su escayola. El médico había dicho 6 semanas, y en realidad solo habían pasado unas 5, pero, bueno, probablemente ya tenía el brazo casi curado. Ya podía correr, siempre que tuviera cuidado de no meterse en peleas. Izuku trató de disuadirse de salir, pero al parecer se había vuelto más loco de lo que pensaba en las últimas semanas. Algo de haber sido educado en casa le estaba haciendo sentir aún más inquieto por salir y huir de los héroes. Izuku sacó su traje de justiciero del fondo del armario y se lo puso, asegurándose de que tenía unas cuantas canicas. Probablemente no sería lo mejor usar su resortera hasta que le quitaran la escayola, así que no necesitaba suficiente munición, pero sí la suficiente para que los héroes supieran que era él. También tomó la abeja robótica de la mesa y la volvió a meter en la bolsa. Sería el momento perfecto para entregársela a Eraserhead y contarle lo que acababa de descubrir. Cuando Izuku salió del apartamento, estaba lleno de energía nerviosa. Mientras se dirigía a su ruta de patrulla, no pudo evitar la amplia sonrisa que se dibujó en su rostro. Realmente había echado de menos esto.